Saludos a todos, bienvenidos a la sesión del día de hoy del módulo de cadena de abastecimiento. Siendo consistente con lo que hemos publicado en el aula virtual, el día de hoy nos vamos a enfocar en un tema de la cadena de abastecimiento que es vital para las organizaciones con respecto a el tema de almacén e inventario. No podemos desligar una cosa de la otra, ¿verdad? Y va de la mano de el tema que iniciamos la sesión anterior con respecto a la gestión de la compra, ¿verdad? No podemos definitivamente verlo como áreas aisladas, ¿verdad? Es un error usual porque somos proveedores y clientes al interno de las organizaciones con respecto a lo que requiere una área específica y para continuar el proceso de la cadena logística, ¿verdad? Entonces hoy nos vamos a ubicar dentro del contexto que nos interesa, donde vamos a analizar algunas de las variables que se consideran en el tema de lo que se refiere a almacenes e inventarios, ¿verdad? Vamos a también a explicar un caso que vamos a desarrollar durante las próximas sesiones y que ustedes van a tener oportunidad de incorporarle elementos de su experiencia, de lo que han adquirido en el aprendizaje de todo el programa y empezar a enriquecer criterio, ¿verdad? Este caso vamos a verlo detenidamente para especificar algunas de los argumentos y de las posturas que necesitamos evaluar. Vamos a tener o vamos a iniciar, de hecho, las presentaciones de sus compañeros en temas que nos interesan ir incorporando. Son temas de calidad en los procesos logísticos, en la cadena de abastecimiento, y vamos a tener la revisión del modelo SCORE, el 8.0, o alguna versión que hayan encontrado más nueva los compañeros de ustedes, con respecto a esta eh, tipo de operación que las empresas han simplificado cuando se manejan muchos, pero muchos SKUs. Es realmente complejo. Entonces, esto se ha interpretado a través de algoritmos, a través de inteligencia comercial, para sumarle algunas de las cosas más importantes que la cadena de abastecimiento requiere y que se sistematiza o se automatiza dentro de los procesos logísticos, ¿verdad? Vamos a también a tener la presentación del Key Performance Indicator, lo que son los indicadores de gestión, ¿verdad? Entender por qué es que son tan importantes para efectos de la evaluación de criterios dentro de los procesos logísticos, ¿verdad? ¿Qué es lo que están fallando? Vamos a tener un indicador y a partir de ahí necesitamos movernos hacia adelante. Vamos también a tener la presentación del ANS, ¿verdad? Que son los acuerdos de nivel de servicio, que son contratos entre operadores logísticos, entre operadores relacionados a todo lo que es la parte comercial, para efectos de evaluar cuál es la gestión que se está haciendo y si hay posibilidades de mejora o de cambio, ¿verdad? Vamos a tener también un video complementario que nos va a ayudar a refrescar algunos de los elementos que vamos a ocupar para el desarrollo del caso, como lo es un video web de lo que se refiere a métodos de valoración de inventario, que luego vamos a hablar a qué se refiere eso, si no está usted enterado o si necesitamos refrescar algunos de los temas. Entonces, en primer término, debemos de analizar, ¿verdad? De la perspectiva organizacional, a qué se refiere el tema de los inventarios, ¿verdad? Porque muchas veces confundimos por su origen o por su uso. No es lo mismo tener un inventario de materia prima, ¿verdad? En el que lo estamos viendo físicamente, a un inventario virtual, ¿verdad? Que toma en cuenta mercancías que están ya apenas en tránsito, ¿verdad? Mercancías que no están disponibles físicamente, pero que se consideran dentro del análisis de los inventarios por ser mercancías en tránsito o mercancía flotante, ¿verdad? Por otro lado, también debemos de reconocer la existencia de inventarios, no solamente de la materia prima, sino de productos terminados.
¿verdad? Que son productos que no tienen, sufren ninguna variación con respecto a cómo se venden. Por supuesto, también hay inventarios de accesorios o cosas que se ocupan dentro de los procesos de producción. Además, inventarios de maquinaria, inventarios de equipo, inventarios de productos de oficina, inventarios de un montón de cosas que se ocupan en las organizaciones, ¿verdad? Entonces, debemos reconocerlo como un recurso que usualmente es reutilizable, ¿verdad? Que cumple un proceso cíclico, ¿verdad? Y que de alguna manera obedece a una cuestión de consumo y de gestión de compra. O dicho en otras palabras, de oferta y de demanda, ya sea que usted lo consuma dentro de la organización o que la organización lo tenga disponible para que lo consuman sus clientes, ¿verdad? Entonces, evidentemente, lo que se busca cuando se habla de los temas de inventario son una cuestión de ser eficiente y ser eficaz, ¿verdad? Vimos la semana pasada un video que nos explica cuál es la diferencia o cuál es el sentido comercial de hacer menos con poco, perdón, de hacer más con poco, ¿verdad? Y evidentemente podemos ir incorporando algunas de las variables que nos interesan, ¿verdad? Sobre todo eh, el enfoque del cliente que hemos hablado e insistido que la cadena de abastecimiento tiene ese enfoque ahora, ¿verdad? La tendencia del mercado es enfocarse en el cliente, entonces hay que tener el producto a disposición del cliente para poder darle el servicio requerido. Por supuesto, podemos pensar de que con las compras una de las partes importantes es el precio. Entonces aquí es donde entran las economías de escala. ¿Por qué es que vamos a esos supermercados que nos ofrecen pantallas en 200.000 colones? O que encontramos productos que usualmente son más caros y los encontramos muy baratos, ¿verdad? Que entramos a esas empresas de franquicias norteamericanas o extranjeras y empiezan a, a desbancar otros tipos de modelo de negocio, precisamente porque manejan un modelo de economías de escala, entonces traen aquí productos súper baratos de línea blanca, de línea de electrodomésticos, de electrónica, porque tienen la posibilidad de reducir esos costos, de manejar las economías de escalas. Y por supuesto, ahora eso tiene un impacto en los costos de toda la organización, ¿verdad? Entonces, siempre hay un, un factor, ¿verdad? Una flexibilidad que las organizaciones juegan con respecto a estas variables, tanto en la cuestión de precio, tanto en la cuestión de flujo de material, el impacto que tienen los costos y por supuesto los tiempos de abastecimiento. Ahora, uno de los grandes retos que se tiene dentro de lo que es el manejo del almacén, ¿verdad? Y los inventarios es no solamente maximizar el recurso, ¿verdad? Con la media de reducir costos, sino poder responder las necesidades de la demanda que se tiene, ¿verdad? Entonces ahí hay decisiones claves, perdón, sobre los manejos de los inventarios. Y esto entra ya a la parte estratégica de los analistas de inventarios con respecto a estas circunstancias. Por ejemplo, la parte cíclica del inventario. Es decir, ¿cuál es el ciclo de abastecimiento que cumple ese inventario? Es decir, no podemos analizar ese ciclo si no sabemos cuál es la vida durable. ¿Verdad? Si la vida durable de un producto son 90 días, el ciclo y rotación de ese inventario se va a acelerar, ¿verdad? Pero si la vida durable de ese producto es 1 año y medio, porque hay productos que así demoran, sobre todo los enlatados, tiene una rotación, un inventario, una ciclicidad diferente. No podemos compararlo con productos perecederos, ¿verdad? Imagínense las uvas, las fresas, los productos de hortícolas, ¿verdad? Que son productos que se deben de tener en refrigeración y tienen un ciclo de inventario muy diferente. Aparte de esto, ¿verdad? Podemos decir que una de esas decisiones sobre el inventario es también el decidir tener más para cubrir cualquier eventualidad, es decir, lo que se llama un inventario de seguridad. Y ese inventario de seguridad muchas veces es
es de acuerdo al modelo de negocio de la organización. ¿Verdad? No es lo mismo que usted entre a un almacén de depósito de productos ferreteros o productos de construcción, donde tienen ahí productos que no se vencen, ¿verdad? Como la arena, como el cemento, como, como los blocks, como los cables, como los alambres, ¿verdad? O cualquier cosa de construcción que cumplan esas expectativas, a llegar a una organización donde los productos se vencen con una rotación mucho más frecuente, ¿verdad? Muchas de estas circunstancias afecta también a las organizaciones porque existen decisiones que van directamente relacionados a la época del año, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, aquí en Costa Rica, vamos a ver, la época del jocote son 2 meses, la época del mango son 6 meses, la época de X productos tienen, tienen una estacionalidad y no se consiguen, por lo menos en el país, producto fresco en otros meses. Bueno, esto en la aldea global no es un problema, porque el clima que nosotros tenemos ahorita es diferente en el sur, en el norte, y en todos los países se producen bienes muy similares, ¿verdad? Entonces, esos inventarios estacionales en lo que se refiere a empresas que requieren todo el año un producto, ¿verdad? Que ocupen todo el año mango, ¿verdad? Entonces, eso se compra dentro de los mercados globales, características, ¿verdad? Con características similares para que no tenga ese impedimento. Y, por supuesto, el nivel de disponibilidad, ¿verdad? El nivel de disponibilidad tiene que ver con mucho con capacidades de producción, con negociación de contratos, con aseguramiento de las calidades y de cierre de negocios por los commodities que, que usualmente se dan a nivel de bolsa para comprar cosechas completas, ¿verdad? Para poder enlatarlo, para poder producirlo, ¿verdad? Entonces, todas estas partes que hemos estado comentando con respecto al inventario, se les puede medir, ¿verdad? Y al medirlo, podemos de alguna manera controlarlo o preverlo. De esta manera es donde entran a jugar los famosos KPI, ¿verdad? Las métricas los indicadores como tal. Todas, pero todas las variables que tenemos dentro de lo que es el comercio cumplen esta significancia, ¿verdad? Si se le puede medir, se le mete un indicador. Y si el indicador tiene una buena métrica, le va a dar a usted el resultado que usted necesita, ¿verdad? Y cuando digo un resultado es un número, ¿verdad? Y ese número le va a ayudar a usted a ajustar o moldear o cambiar una decisión. Entonces, por ejemplo, parte de los KPI que se utilizan en el sistema de inventario dan promedios de inventario, da la rotación del inventario, da la cantidad de días que tenemos que tener ese producto en bodega. Es decir, 3, 4, 5, 10 días, 2 meses, ¿verdad? Que así es como debe de cumplir. Por supuesto, también nos va a dar todo lo que llamamos cama, ¿verdad? Que es el inventario de seguridad o la flexibilidad que tenemos para apostar a no quedarnos sin producto. ¿Verdad? Hay industrias que son mucho más intensas y no se pueden quedar sin la materia prima porque dejan de producir. Hay que apagar las máquinas. Y hay otras que realmente lo que tienen que hacer es medir la rotación del mismo para poder tener siempre producto disponible, ¿verdad? Por supuesto, hay otros elementos que dependiendo del modelo de negocio de cada organización, ¿verdad? No es lo mismo comparar una empresa que se dedica y tiene, no sé, 50 SKUs a una empresa ferretera, ¿verdad? Que solamente de tornillos o de tornillería tienen 200 productos diferentes, ¿verdad? Por otro lado, ¿verdad? La administración de lo que son eh, el manejo de los tiempos para tener disponibilidad de producto es, es clave, ¿verdad? Por otro lado, también debemos de reconocer que hay ciertas circunstancias que hacen que los inventarios se conviertan en obsoletos. Por otro lado, ¿verdad? Ese tipo de inventarios tenemos que considerarlos dentro del costeo del producto. Y
de, muchas veces ese inventario, si, dependiendo del tipo de producto, eh, nos causa, ¿verdad? Manejos indebidos, ¿verdad? Eh, es importante siempre eh, no condicionar a las organizaciones de esta situación. Eh, Organizaciones que se dedican al manejo solamente de compra y venta de productos que no tienen que ver directamente con materias primas para la producción, ¿verdad? Sufren más porque ese producto obsoleto ya no lo pueden colocar, ¿verdad? Y hay casos de industrias que pierden el valor comercial precisamente porque el producto se les vuelve obsoleto, ¿verdad? Y no es porque hayan sufrido un daño, sino que ya han perdido el día comercial, el punch comercial. Imaginémonos un producto de una película de Disney Pixar que sacó cuadernos y que fue el boom. Pero si no se vendió en esa época, al año siguiente, ¿verdad? No van a tener el punch necesario porque ya hay otra película, ¿verdad? Entonces hay inventarios que se vuelven a veces obsoletos por una cuestión comercial o de marca. Entonces, todos los inventarios cumplen, eh, digamos, una media. Y esta media para las organizaciones se da a través de sistemas inteligentes de valoración de los inventarios. Una de ellas, que es la fundamental, es la técnica de el ABC. ¿Qué significa el ABC? Porque a veces lo escuchamos, ¿verdad? Pero no sabemos reconocerlo. Esto es una técnica de determinación de prioridades para los inventarios. Vamos a irnos al, al punto, ¿verdad? Suponga que usted trabaja en una organización y en la organización tienen 100 productos, ¿verdad? Y de esos 100 productos eh, los categorizan para decir cuál es el más importante y el menos importante. Y dentro de las categorías determinan rangos, ¿verdad? ¿Cuál se mueve más rápido o cuál nos da más utilidad o cuál genera más trabajo? Y empiezan a determinar esas categorías. La categoría A van a estar los productos de alta rotación, la categoría B, los productos de rotación media, y los de C, aquellos que muchas empresas le dicen de relleno. A mí no me gusta la palabra, pero por otro lado también cumplen un complemento de lo que es el modelo de la organización, ¿verdad? Supongamos que la organización se dedica a vender repuestos de vehículos, ¿verdad? Los que se le venderán más son aquellos que se les piden más y que en la réplica se mueven mucho más. Y habrán otros que usted tiene que tener, porque para vender repuestos y andar en 100 tiendas para ver si consigue usted lo que necesita, ¿verdad? Tiene, tiene ya un reto, ¿verdad? Entonces, dentro de esta técnica lo que hace es determinar la participación usualmente monetaria de cada producto, ¿verdad? ¿En qué sentido? Bueno, el que tenga mayor peso dentro de la organización. Ese, esa determinación de categorías se convierte en un porcentil, ¿verdad? Es decir, del 100% de productos, usualmente, que es la media 80-20, el 20% de los productos representan el 80% de las ventas. Y viceversa, el 80% de los productos de la cantidad de las categorías representan el 20%, ¿verdad? Entonces eso usualmente es un cálculo de porcentaje acumulado con respecto a los movimientos de cada categoría. Hay que acomodarlo, ¿verdad? Y en el cuadro que tenemos en la pantalla de la gráfica que aparece, nos dan una tendencia de producto, ¿verdad? Aquellos que tienen una característica de que se venden mucho, ¿verdad?
pero eh, esa estabilidad que les representa tiene mucho volumen. Y otros que están en el medio y otros que están muy por debajo, es decir, se vende muy poco. Y esa representación se hace a nivel de porcentales, de porcentiles, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, en la zona A, ¿verdad? Del tipo de producto, están el 60% de las compras, ¿verdad? Acá, tienen mucho volumen. Y en el 40% de los productos representan menos o cercano al 30% de las compras, que es donde está por acá, ¿verdad? Esos son porcentajes que usualmente se utilizan para determinar el ABC, las prioridades de compra con respecto a la significancia que tiene dentro de la operación de la empresa. Entonces, esa curva ABC representa el porcentaje acumulado de la inversión que se ha hecho de compra, ¿verdad? Esa técnica le permite a la organización tomar decisiones de cómo acomodo la mercancía, ¿verdad? Obviamente los que tienen alta rotación los acomodo donde sean rápidos para sacar, porque se mueven mucho. ¿Cuánto tengo que comprar? ¿En qué temporada es conveniente tener más alto ese pico de productos y en cuál es más bajo? Por otro lado, ¿verdad? Eh, ¿Cuáles se estacionan? ¿Cuáles usted compra cada 3 meses o cada 4 meses o cada año? ¿Verdad? Porque son de la categoría C y cumple la media de rotación baja, ¿verdad? Entonces, eh, caemos precisamente en un tema que en el análisis estratégico de los inventarios es clave, que son los forecasts o pronósticos, ¿verdad? Que son las decisiones relacionadas dentro de todo lo que es la cadena para anticiparse, ¿verdad? De, eh, de lo que se requiere, ¿verdad? Y ahí influyen muchos factores, ¿verdad? No solamente el tiempo de abastecimiento y de recompra, sino también factores estadísticos. Por ejemplo, la demanda anterior, en el periodo anterior, que pudo haber sido 3 meses, pudo haber sido 6 meses, pudo haber sido un año, pudo haber sido el año fiscal. Eso lo determina el modelo de negocio de la organización y las variables o picos que se dan durante el año para agarrar un número y decir, mire, sí, esto es lo que requerimos o esto es un promedio y se le incluye un porcentaje que me permita flexibilizar. Voy a vender 1.000. Bueno, voy a sumarle un 10% y ese 10% va a significar 10 más, ¿verdad? Por supuesto, ¿verdad? Siempre hay acciones del mercado que hace que eso tenga unas variaciones, ¿verdad? De más o de menos, ¿verdad? Pero por supuesto, eh, existen diferentes métodos para pronosticar precisamente por esas variaciones, ¿verdad? Uno de los más utilizados son los de serie de tiempo, ¿verdad? Que lo que representa es una fórmula o un algoritmo, ¿verdad? Ahora que está todo en sistemas, para determinar esa frecuencia con que tiene que pedir, ¿verdad? A otros, algunos son cualitativos. ¿Qué significa cualitativos? Que es por unidades, ¿verdad? Que determina por unidades a como se haya determinado, ¿verdad? Por ejemplo, unidades de venta, cajas, tarimas, paletas, contenedores, ¿verdad? El causal, ¿verdad? Que tiene que ver más que todo con un complemento de la organización para determinar aquellas variables que hacen o que dan origen a la existencia de productos complementarios o causales, ¿verdad? Y por supuesto los métodos de simulación. Y esos métodos de simulación son un poco más complejos, pero también están en tendencia, ¿verdad? ¿Por qué? Porque toman en cuenta variables, ¿verdad? A través de sistemas inteligentes que le proyectan a usted eh,
de una manera muy ordenada, ¿verdad? A través de requisiciones, lo que se puede prever no solamente de un año, sino de 2 años, 3 años, 4 años o 5 años, ¿verdad? Y ahí toma en cuenta valoraciones que se puedan hacer. Entonces, por supuesto, si a usted le dice, mire, yo vendo 1.000 unidades al año, ¿verdad? Y usted a principio de año tiene 50 porque le sobraron del periodo anterior, entonces usted debería comprar 950 para cubrirse ese año, ¿verdad? Pero también debe tomar en cuenta lo que le dice el área comercial. Y le dice, mire, el año pasado vendimos 950, ¿verdad? Y le sobraron a usted 50, pero este año vamos a vender 1.100 y eso es lo que yo necesito de inventario, ¿verdad? Entonces usted dice, ah, bueno, si tengo 50 y la estadística me dice que tengo que comprar 950, pero resulta que la parte comercial tiene un compromiso de venta que necesita 100 más o 200 más, pues es una consideración que yo tengo que tener, porque todo inicia precisamente en el interés del área comercial de tener un producto disponible o de la estrategia de mercadeo que determinan, que hacen que tal vez ellos están previendo una, una consideración de inventario un poco más amplia, ¿verdad? Entonces, cada industria, ¿verdad? Cada industria determina esas variables a través de estos pronósticos, ¿verdad? Ahora, por supuesto, y aquí es donde tenemos que empezar a refrescar un poco lo que es métodos de valoración, ¿verdad? Los métodos de valoración son metodologías, ¿verdad? Para determinar cuál es la variable principal para el tipo de producto. ¿Verdad? Entonces tenemos ahí los PEPs, los WEPs o promedio ponderado, ¿verdad? Temas que vamos a refrescar en el video que se les compartió en el aula virtual y que les estoy compartiendo también en pantalla, ¿verdad? Ahí vamos a refrescar qué es PEPs, qué es WEPs y qué es promedio ponderado. En términos generales, les voy a poner un ejemplo de cada uno de ellos. PEPs, primero que entra, primero que sale. Esto significa que el producto no se vence, que no voy a entrar en movimientos innecesarios. ¿Por qué? Porque no importa. Primero que entra, está más nuevo. Primero que sale, no importa, porque lo que tengo viejo es exactamente igual y no se me vence. Entonces es característico de industrias que tienen esa particularidad, productos que no tienen vencimiento, ¿verdad? Por otro lado, están los webs, que es lo último que entra, es lo primero que sale. Es decir, que tiene un factor de que lo último que entró, ¿verdad? Es más viejo. Entonces es lo primero que yo salgo. Entonces tengo que hacer movimientos, tengo que almacenar, tengo que distribuirlo, tengo que ponerlo a la vista, tengo que poner todo la atención para que el producto que vaya entrando con la fecha de vencimiento sea el primero que se venda. Esto es usual dentro de los productos de consumo masivo. Pero tenemos una en medio, ¿verdad? Que es el promedio ponderado. El promedio ponderado, lo que hace, como la palabra lo dice, es que va ajustando cada vez que tiene un ingreso de mercancía los precios, es decir, los costos, perdón. Entonces, el promedio ponderado lo que hace es una determinación y promedia el precio. Por ejemplo, ingresó un producto la semana pasada que costaba $10. Esta semana entró uno que costaba 11. La próxima semana entra uno que costó 9 y la siguiente otro que costaba 7 y la siguiente tenemos un pico y costó 12. Entonces, lo que hace el promedio ponderado es agarrar todos esos precios y dividirlos en la frecuencia, es decir, en 2, 3, 4, 5 semanas, según la cantidad de embarques que hayan llegado, ¿verdad? Eso en términos generales, ¿verdad? Tenemos que refrescarlo un poco porque lo van a ocupar ustedes para los ejercicios o para el ejercicio que tenemos del caso del día de hoy. Entonces, importantísimo que vean el video y que si tienen dudas lo hagan a través de la siguiente sesión que vamos a tener, sesión de consultas y de dudas. Continuando con el tema de los inventarios.
Usualmente las organizaciones han tenido una tendencia a involucrar la parte de innovación y de metodología a través de las solicitudes de los mercados formales. ¿Cuáles son los mercados formales? Las franquicias, los supermercados grandes, aquellos que tienen un control de inventario automatizado. ¿Qué significa automatizado en términos generales? Es código de barras o identificación de código de barras, ¿verdad? Para esos efectos, el, eh, todos los sistemas de manejo de inventarios cumplen a través de su código de barras un ciclo de vida comercial, ¿verdad? Eh, en ese sentido, ¿verdad? Eh, hacen valoraciones a través de los movimientos reales de la mercancía por la identificación de código de barras. Ya no son presupuestos, ya no son forecasts, ya no son determinaciones o planeamientos que se están dando, sino que es en términos reales. Es decir, que se da cuenta cada vez que el lector pasa el producto, se rebaja de inventario, ¿verdad? Entonces hay una gran simplificación de procesos, permite al departamento de ventas pronosticar con más seguridad y más rápido, ¿verdad? Y obviamente hay una reducción de costos. Por supuesto, esto es una inversión muy grande para las organizaciones, pero es una tendencia dentro del mercado. Ya usted ve código de barras hasta en pulperías y en tiendas de conveniencia y en muchos lugares donde antes no lo tenían, porque la inteligencia comercial que representan los sistemas inteligentes de manejo de inventarios te da un plus, te da una proyección mucho más segura para la determinación de estas variables. Eh, Dentro de lo que es los sistemas de inventarios, y yo me gusta siempre sacar un poco lo que se llama el almacén de los inventarios, porque a pesar de que están íntimamente ligados, ¿verdad? Uno no existiría sin el otro, la parte del almacén tiene algunas particularidades importantes de mencionar. Por ejemplo, ¿verdad? Y eso es una cuestión de ingeniería, ¿verdad? Es parte del proceso de la organización, del planeamiento, es tener áreas identificadas dentro de los almacenes. Y eso significa que vamos a tener áreas de almacenaje, áreas de manipulación de producto, áreas de carga y descarga y áreas de servicios externos. Esas áreas son áreas de control y usualmente le permite a las organizaciones a tomar decisiones no solamente en la parte de inventarios, sino organizacionales. ¿Como qué? Como salud ocupacional, como distribución de materiales, como distribución del espacio, ¿verdad? Porque usualmente el metro cuadrado en Latinoamérica es muy caro, entonces la tendencia ha sido hacia arriba, a crecer hacia arriba, ¿verdad? Con los famosos racks o con las famosas eh, torres de productos para poder tecnificar la recolección, el alisto, el picking de los productos. Entonces, antes, esto conlleva otro tipo de recursos. Antes se le da, bueno, todavía existe eso, ¿verdad? Que la gente con mucha experiencia maneja los sistemas de inventarios, pero con mucha experiencia, pero con poca formación académica, por decirlo así, ¿verdad? Ahora, en las empresas que tienen una gran incidencia en el almacén, en el inventario, usualmente contratan ingenieros o gente que ya tiene experiencia y les dan la oportunidad inclusive de que cursen estudios, se les capacita. ¿Por qué? Porque esta parte es clave para la organización, sobre todo en la administración del recurso y del tiempo, ¿verdad? Por eso es que ustedes han escuchado, ¿verdad? Bueno, en los últimos tal vez 20 años, que grandes organizaciones tienen la tendencia de hacer centros de distribución, los famosos CEDIs, ¿verdad? Y los CEDIs como tal tienen toda esa evolución que estamos hablando acá en el manejo tanto del almacén como de los inventarios, que esto genera un modelo de trabajo, ¿verdad? No necesariamente porque sea chico, porque sea grande, porque sea mediano, usted no lo puede aplicar, no. Todos los sistemas de ABC, la determinación del inventario, los métodos de valoración del inventario, el planeamiento para presupuestar los forecasts o los pronósticos,
Todo esto cualquier organización lo puede aplicar porque es un modelo. Lo único que tiene que hacer es adaptarlo a sus necesidades para efectos de poder valorarlo de una manera más clara, ¿verdad? Entonces, el almacén usualmente, precisamente por estas variables, lo que busca es maximizar en términos de espacio y minimizar los movimientos, ¿verdad? Porque esto significa recursos, porque esto necesita más personas, porque necesita involucrar una serie de acontecimientos que muchas veces están detenidos en el tiempo por una mala decisión. Entonces, usualmente, ¿verdad? Usualmente se organiza la parte del almacén por tipos de interés, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, aquellos que causan un gran movimiento o tienen un gran peso para su movilización, entonces se requiere paletizarlo, ¿verdad? O por la misma naturaleza del producto, que no le puede pegar la luz, que se puede contaminar, que se puede ensuciar, que es propenso al robo, ¿verdad? Porque se puede perder mercancías dentro de las bodegas. O incluso por familias de productos, ¿verdad? Que tengan algo familiar por la categoría en que pertenecen. Ustedes van a hacer un ejercicio acá donde van a reconocer las categorías de productos, ¿verdad? ¿Cuáles son una categoría? Por ejemplo, los productos de higiene, ¿verdad? Entonces, los productos de higiene podemos determinarlos a aquellos que son orales, ¿verdad? Como la pasta de dientes, como el enjuague bucal, ¿verdad? Y dentro de la misma categoría de higiene podemos encontrar el papel higiénico, las toallas mayordomo, toallas sanitarias, los productos de higiene eh, particular, ¿verdad? Entonces hay una serie de categorías, una serie de productos que, que pertenecen a una familia, ¿verdad? Y que se requieren que estén zonificados de esa manera, o incluso porque son complementarios, ¿verdad? Y entonces el acomodo comercial usualmente requiere una diligencia de ese tipo, ¿verdad? Entonces se me viene a la cabeza, no sé, helados. Entonces, ¿qué es complemento de helados? Bueno, los cócteles de frutas, los, eh, las galletas, bueno, cualquier producto que sea complementario a la línea del producto como tal, ¿verdad? Por supuesto, hay otros, digamos, metodologías que los mismos almacenes empiezan a manipular, ¿verdad? Y a veces son por posiciones y a veces son por localización de esas posiciones, por ejemplo, ¿verdad? Y esto, son particularidades del tipo de producto, ¿verdad? Por posiciones usted no puede subir cerveza o licores o productos que se puedan derramar allá en el quinto o sexto grado, ¿verdad? Por dos razones. Una, bueno, porque se puede manipular y quebrar, porque son vidrios. Y la segunda es que los mismos almacenes de depósito irradian, en la cercanía de los techos, irradian calor. Y las bebidas no pueden exponerse al calor porque pueden perder la efervescencia, pueden perder su robustosidad, y entonces ya no saben igual, ¿verdad? Inclusive el color podrían perderlo, ¿verdad? Y por otro lado, eh, productos que tienen mucho peso, pero que no tienen ningún tipo de efecto al calor o a la altura, como neumáticos, como en algunos casos ropa, ¿verdad? Dependiendo del tipo de ropa, y, y otros, ¿verdad? Entonces no podemos acomodar igual un producto de cristalería que un producto perecedero, ¿verdad? Entonces ahí tenemos que tener posicionamiento, identificación de localizaciones para los diferentes efectos, ¿verdad? Ahora, eh, el tema de los almacenes eh, tiene una ingeniería que requiere estarse actualizando siempre, ¿verdad? ¿Por qué? Porque los esfuerzos que se realizan dentro del almacén deberán hacer los menos, es decir, recortar procesos, simplificarlo, automatizarlo,
¿verdad? Entonces ahí entra en juego algunos de los temas que dentro de la parte logística siempre se intentan asegurar, ¿verdad? Como qué, como el tipo de embalaje y el tipo de etiquetado de los productos, ¿verdad? Tiene que tener una identificación clara para poder hacer el picking o el alisto de los productos. Los medios de contención. Los medios de contención que conocemos, ¿verdad? Que son usuales dentro de los mercados occidentales y, bueno, en realidad en todo el mundo son las famosas tarimas. ¿Verdad? Pero las tarimas también tienen algunas particularidades que van directamente relacionados al tipo de carga que van a contener y al tipo de equipo que se utiliza para manipularlas. ¿Verdad? Entonces tenemos eh, montacargas de 1 tonelada, verticales u horizontales, algunos de alzada y algunos de contención, ¿verdad? Entonces es una inversión diferente, ¿verdad? Por supuesto que también podemos, eh, digamos, simplificar con sistemas de almacenaje inteligente. Muchas veces son redes, muchas, muchas veces es una banda, muchas veces son bloques, muchas veces son estanterías fijas, muchas veces son estanterías móviles, ¿verdad? Que eso es muy asiático, por ponerlo así, porque aquí en el occidente no utilizamos mucho eso de la movilidad, pero también si usted va y revisa en YouTube, hay muchas organizaciones que hacen esa movilidad. Una de ellas, por ejemplo, es Amazon, ¿verdad? Creo que en algún momento había visto algunas tiendas departamentales que utilizan esa movilidad también. Em, los medios de manutención manuales, ¿verdad? Que se ocupan para las personas, ¿verdad? Todo lo que es el transporte horizontal o vertical, ya sea desde una perra, ¿verdad? Como vulgarmente se le dice, hasta maquinaria eh, más sofisticada, ¿verdad? Muchos de los almacenes en Estados Unidos y en algunos países que tienen grandes desarrollos de productos masificados, ¿verdad? Ya tienen la robótica dentro de sus organizaciones para poder identificarlos, ¿verdad? Entonces ahí hay eh, todo lo que se refiere a identificación, codificación, zonificación, que facilita todos los procesos de traspaso, de elevación, de acomodo, ¿verdad? Entonces, ya hemos dado un pequeño tour con respecto a algunas de las variables importantes en el manejo de lo que son los almacenes e inventarios. Es prudente siempre decir que esto se traduce mucho en números, ¿verdad? Porque hay que hacer un planeamiento estratégico con respecto a los intereses de la compañía o de la organización para poder tener suficiente y cumplir con la demanda, ¿verdad? Vamos a revisar, ¿verdad? Vamos a explicar un poco lo que nos interesa con respecto a el caso que vamos a analizar y que ya está disponible dentro del aula virtual y del cual ustedes van a empezar a trabajar. Lo vamos a ir llevando pasito a pasito, ¿verdad? Porque es un tema un poco complejo. El caso es un poquito amplio, tiene como 4 o 5 páginas, pero aquí lo que nos interesa es empezar a reconocer esas variables que hemos hablado el día de hoy y que comentamos la sesión anterior y que vamos a seguir comentando la siguiente semana porque vamos a utilizar este caso para el resto de las sesiones e irle sumando algunas cosas que nos interesan con cada tema que estamos agregando, ¿verdad? Entonces, en pantalla van a encontrar el caso que ya está disponible en la carpeta del aula virtual y que es parte de lo que ustedes deben hacer. He seleccionado, ¿verdad? Para para el desarrollo de este caso, productos que no sean familiares. ¿Para qué? Para poder hacerle un escrutinio adecuado. Entonces, por ejemplo, este caso se refiere a bienes de consumo masivo. ¿Cuáles son esos bienes de consumo masivo? Los que usted utiliza todos los días, ¿verdad? Alimentos, productos de higiene, productos que consumimos todo el tiempo. Entonces, esta empresa se dedica, ¿verdad? Es una empresa real, ¿verdad? Y ustedes van a acceder a la página virtual de ellos y vamos a jugar un poquito
con las categorías que tienen ellos y con el sistema de inventarios que manejan ellos. Entonces es una empresa europea, ¿verdad? Que nació en Costa Rica hace unos 30 años aproximadamente y que se dedica a la importación, distribución de productos de consumo masivo, ¿verdad? Tiene productos de marcas propias y marcas de representación exclusiva, es decir, que no son de ellos, sino que nada más los distribuyen. Cuenta con un CEDI, ¿verdad? Y es una empresa que tiene una movilidad en el área comercial que les permite ir incorporando productos nuevos cada año. Tienen una área de investigación y desarrollo, participación en las principales ferias del mundo y negociaciones a través de commodities de bolsa que les permite negociar productos en periodos de aproximadamente 1, 2, 3 y hasta 5 años. ¿Verdad? Es una empresa que hace sus programaciones de despacho eh, trimestralmente, cuatrimestralmente e incluso anualmente. Eso facilita todos los pronósticos o los números de los pronósticos para la determinación de una decisión, ¿verdad? Entonces, emiten las órdenes de compra, ¿verdad? Según los términos que se han negociado, que usualmente son, en este particular, son el de FOB, ¿verdad? Que es el que cuando la mercancía está colocada dentro del buque, o los términos CIF, ¿verdad? Que es costo, seguro y flete. Algunas de las variables de los casos son números, que son números que ustedes tienen que analizar y ir recopilando esos datos, ¿ya? Para que cuando ustedes ya tengan montado un cuadrito que tienen que hacer, puedan ir tomando decisiones con respecto al análisis de las variables. No tienen que dar nada numérico, pero es importante para que ustedes puedan eh, tener un criterio más amplio de lo que se refiere, ¿verdad? Entonces, aquí le explica dentro de lo que es las propuestas de términos de pago negociados para proveedores nuevos, ¿verdad? Que esa parte es importante porque la empresa incorpora productos nuevos cada año. Le habla de una rotación de inventario, ¿verdad? Que ya la hemos comentado con respecto a los días y a la flexibilidad que debemos de tener para salvaguardar ahí demandas, ¿verdad? Hablamos de un compromiso del departamento comercial, ¿verdad? Que en este particular es del año 2022, que es el ejercicio que vamos a hacer, y que prevé un crecimiento de un 7,5% en comparación de las ventas reportadas del año anterior, y que lo vamos a ver en términos, digamos, generales en toneladas métricas, ¿verdad? Y que en el caso de los productos de Estados Unidos son 120.000 toneladas métricas, en el caso de productos de Asia 162.000 y en casos de productos de Europa 96.000, ¿verdad? Nos hablan de inventarios iniciales, ¿verdad? Del primer día del periodo lo que sobró del periodo anterior, ¿verdad? Que llega a un 20%, ¿verdad? Que son números que ustedes, como les digo, deberían ir extrayendo para que tengan una idea de cuál es lo que, lo que la organización está manejando, ¿verdad? La cadena tiene una cartera de clientes en las cuales le vende a cadenas y franquicias y les da un crédito de 90 días, a cadenas de abastecedores, a distribuidores y almacenes independientes, a otros negocios, a minoristas y a ventas institucionales, donde tienen una proyección de crédito de diferente. Es decir, que recuperan el dinero hasta 90 días después en el peor de los casos, ¿verdad? Por otro lado, le dan también las ventas reales, ¿verdad? Que es lo que le dice a usted qué es lo que está midiendo la organización. ¿Se está cumpliendo el pronóstico o no se está cumpliendo? Al año siguiente, ¿puedo comprar más? ¿Puedo comprar menos? ¿Me sobró más? ¿Productos obsoletos? ¿Productos que no se están rotando lo suficiente? Bueno, eso se lo dan también en términos de toneladas métricas para que usted lo tenga a su bien analizar, ¿verdad? Las fuentes. Bueno, las fuentes de los mercados habíamos determinado tres, ¿verdad? Europa, Asia y Estados Unidos. Entonces nos dan el primer escenario que es el de Estados Unidos. Y aquí nos dicen las características de cómo se maneja la operación de compras en Estados Unidos. Luego nos dice la operación de Asia con las mismas particularidades
y finalmente las de Europa, ¿verdad? Entonces usted tiene que tomar en cuenta esas variables para determinar algunas de las prudencias que le solicita el caso. Hay supuestos, ¿verdad? Le están diciendo que el primer supuesto es que hoy inicia este caso, que es la fecha del 27 de agosto del 2022, y que usted es un analista del sistema de compras de la empresa y usted está negociando con proveedores nuevos, ¿verdad? Entonces, la empresa opera con recursos propios, ¿verdad? No tiene crédito de capital de trabajo. El promedio de tiempo de abastecimiento de los diferentes sectores está determinado en esta referencia. De Estados Unidos 5 días más, 15 días más Asia y 10 días más Europa. Esto es la referencia con respecto a lo que le indicaron previamente. Entonces, por ejemplo, ¿verdad? Veamos el de Estados Unidos. El de Estados Unidos dice que duran 35 días calendario. Entonces, los supuestos que les están presentando es que los proveedores nuevos, ¿verdad? Los proveedores nuevos, el de Estados Unidos dura 5 días más que los que tienen por ahí atrás. Asia 15 días más y Europa 10 días más, ¿verdad? Es conveniente siempre, ¿verdad? Considerar aspectos culturales, geográficos que usted crea conveniente. Muchas veces eh, eh, compramos algo y nos duró 90 días y entonces ya se nos pasó la oportunidad de hacer negocio, ¿verdad? Entonces hay cosas importantes y hay cosas esenciales. Usualmente la marca maneja un 45% con la distribución exclusiva, ¿verdad? En la línea de lo que es la marca propia. Entonces es una consideración importante en términos comerciales. Y es una de las distribuidoras más grandes del país y de la región, ¿verdad? Tiene un modelo, como les comentaba, de que agrega una cantidad de 3 o 5 productos nuevos al año. Entonces, ¿qué es el ejercicio del caso que deben hacer ustedes acá? Bueno, primero que todo, tenemos que poner los pies sobre la tierra de cuáles son los productos que se refiere la organización. Entonces, lo primero que se le dice es ingrese al webpage de la organización, ¿verdad? Y seleccione de esa lista del catálogo de la organización algún producto que considere usted que sea de consumo masivo. Descríbalo lo mejor que pueda según su pericia o lo que considere información relevante para el consumidor. Entonces ahí ya respondió la primera pregunta. La segunda pregunta es que basado con la información que suministra el caso, realice una simulación de compra del bien seleccionado, ¿verdad? Para eso necesita identificar, primero que todo, ¿de dónde lo va a traer? ¿Cuál es el país de origen? ¿Verdad? Ahí le dice que puede ser de Europa, puede ser de Asia, puede ser de Estados Unidos. Entonces usted, la idea es que del que cogió del punto uno, usted diga, mire, yo escogí hongos y los hongos vienen de China, ¿verdad? Porque ahí dice que vienen de China. Y si no lo ve, fíjese en el supermercado porque eso es un producto real, ¿verdad? Entonces usted dice, mira, este viene de China, este viene de Malasia, entonces lo selecciona y determina si hay un tratado de libre comercio que cubra ese país. ¿A dónde lo va a verificar? En la dirección electrónica que se le comparte aquí de Comex. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Es verificar si existe un tratado de libre comercio. Entonces usted diría, bueno, yo lo recomiendo porque es que de China es muy barato. Ah, no, pero es que este producto es mejor de Europa por las calidades. Ah, no, bueno, yo voy a referirme a Estados Unidos porque quedan muy cerca al mercado, ¿verdad? Entonces, considere esas variables de gestión de compra que hemos analizado en estas dos sesiones, ¿verdad? Y haga precisamente el ejercicio con los tiempos de abastecimiento estimado, ¿verdad? Cada caso o cada sector tiene un tiempo de abastecimiento. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer? Es recapitularlo del caso que acabamos de leer, porque ahí está la información por sector, por fuente. Posteriormente, va a tener que determinar la cantidad que adquirió, un pequeño forecast. No interesa tanto el número ni ser certero en el número, interesa el análisis de esas variables que hemos hablado, ¿verdad? Entonces, determinar la cantidad
en toneladas métricas del producto seleccionado para cubrir el abastecimiento o la compra para el primer año. Es decir, para este año que fue desde el 1 de enero al 31 de diciembre, considerando las variables que le presenta el caso, es decir, el inventario que tiene usted inicial, la proyección de venta, la rotación del inventario y demás. Entonces vamos a ver qué variables hace usted el análisis para la determinación del mismo. El caso es muy rico, ¿verdad? Nada más hay que sentarse un poquitito a hacer ese espacio, ¿verdad? Eh, todo esto es prácticamente recolección, solamente la última es de análisis, ¿verdad? Esto no va a durar mucho. Eh, y luego le empieza a hacer preguntas ya de criterio, ¿verdad? Entonces le dice, ¿es posible plantear un modelo de proyección para los siguientes 5 años? ¿Verdad? Que sería de 2022 al 2027, manteniendo las mismas condiciones expresadas en el caso. Y le pregunta el criterio suyo que justifique su respuesta considerando las mismas variables expresadas en el caso. Es decir, va a ser un desarrollo de criterio argumentado por lo que viene en el caso. Y finalmente le dice, identifique y explique, bueno, y la justifique, las que considere las tres variables de las que hemos visto dentro del análisis de esta sesión, relacionados al producto seleccionado, que es un producto de consumo masivo, para la toma de decisiones al desarrollar un planteamiento o un planeamiento de compras estratégico, ¿verdad? Entonces, no pierda de vista factores externos del país, ¿verdad? Y si es necesario, investigue y mencione alguna consideración importante, ¿verdad? Le dice además que que considere el método de valoración de sus inventarios, que lo comentamos por industrias durante esta sesión. Eso sería todo lo que tenemos para la sesión del día de hoy. Vamos a estar en contacto. Yo voy a aclarar dudas a través del WhatsApp en caso de que así fuera. Esta, este ejercicio te van a tener suficiente tiempo para realizarlo, va a quedar para la siguiente semana y vamos a revisar dudas con respecto a esto mismo la siguiente sesión, ¿verdad? Que es el próximo lunes a las 7 de la noche, ¿verdad? Que vamos a tener el contacto vía sincrónica para aclarar dudas y ver posturas y demás. De mi parte, eso es todo. Estaremos en contacto.